¿Puedes compartirme el YouTube? Hola, ¿qué tal? Pues sean bienvenidos una vez más a su programa trascendente. Yo estoy muy agradecido con todos y todas porque pues estamos creciendo poco a poco en la página de Facebook, en YouTube. De repente por ahí en YouTube también nos hacen preguntas. Yo trato de responderlas todas, pero pues espero y comprendan pues tengan esa paciencia conmigo que de repente tarda un poquito en contestar. Sin embargo, estamos haciendo todo lo posible por contestar todas las dudas que, digamos, podamos resolver, ¿verdad? Entonces, bueno, hoy un tema súper interesante que yo creo que todo católico o católica se ha preguntado, y pues obviamente porque, pues, ¿qué es esto de la vocación? Estoy hecha para tal o cual cosa, y de repente entramos como en un torbellino de dudas de que casi nos explota la cabeza y más. Bueno, no sé si decir que más que los jóvenes, digo también los adultos, porque pues digo los más grandes, ¿no? Ya digamos de edad avanzada, tal vez todavía ni siquiera encuentran esa vocación, o tal vez ni siquiera se han preguntado qué es, o simplemente pues como casi todos o la mayoría antes de conocer a Cristo pues nos dejamos llevar y tal vez te dejas llevar por el dinero, porque yo quiero una casa, yo quiero un carro y por eso voy a estudiar tal cosa, o de repente este discernimiento vocacional en una vida consagrada, eh, eh, en el matrimonio, etcétera, ¿no? Entonces, hoy es un tema muy muy interesante que yo creo que a muchos nos va a ayudar mucho, 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 porque pues ya como lo hemos mencionado hay muchas dudas acerca de eso. De hecho, pues obviamente un servidor también se ha preguntado, ¿no? Espero que todos lo hayamos hecho en algún momento de nuestras vidas, el habernos preguntado o preguntarnos más bien qué es lo que vamos a hacer, ¿no? Pero bueno, antes de comenzar, quiero agradecer como siempre a Jorge Mazurik por la retransmisión en su página Hyperfrequency FM o Hiperfrecuencia FM. También a Ricardo Ramírez por su apoyo. Ya por ahí está comentando Ricardo Ramírez, nos comenta que si no va a haber premios. Saludos, nunca me pierdo el programa, tendrán premios hoy. Me dio mucha risa, la verdad. No somos un programa de que damos premios, pero damos creo que algo mucho más agradable, mucho más nutriente, mucho más nutrido que vaya un premio, no sé a qué te refieras, mi Richie, pero bueno, damos yo creo que mejor que cualquier otro regalo, ¿no? Conocimiento y conocimiento para tu vida. Entonces ese es nuestro premio, ese es nuestro regalo para ustedes. Pues bueno, sin más, vamos allá con nuestro amigo, bueno, con la entrevista que ahorita vamos a ver, que es nuestro amiguísimo Sergio Pérez Portilla. Entrevista con... Pues bueno, como ya lo escucharon, esta es la entrevista con, y está con nosotros una vez más, y agradezco su tiempo, su disponibilidad, porque bueno, de verdad que andaba sufriendo porque, como le comentaba a Sergio, tenía muchas cosas que hacer, así que bienvenido Sergio, bienvenido una vez más aquí al programa. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Juan Carlos? Muchas gracias, muy buenos días. Estamos muy bien, gracias a Dios, bendecidos por el Señor y contentos de estar por acá otra vez. Qué bueno, tan pronto, ¿verdad? Estar de vuelta, contentos y gustosos de participar en esta ocasión. Muchas gracias, Sergio. Pues sabes que eres bienvenido, sabes que te queremos mucho acá. Gracias por compartir pues tu conocimiento, de verdad que lo agradecemos bastante. Sergio, hoy tenemos un tema bien, bien agradable, bien, puedo decir complejo, la verdad, porque pues aquí no le ha explotado la cabeza tratando de descifrar como cubo de Rubik, ¿no? En nuestra vida de para qué estoy hecho, para qué estoy hecha, qué es lo que voy a hacer. Sergio, quisiera que nos platicaras primero, que si nos puedes explicar tantito qué es una vocación. Muy bien. Bueno, pregunta obligada, por supuesto, ¿verdad? Para poder entendernos. Y lo primero es que tenemos que saber que la palabra vocación es, voy a decirlo así, es multifacética. Es decir, admite varias significancias, varios significados que nos pueden ir ayudando muchísimo. Sabemos que lo primero que podemos hacer es tener un acercamiento etimológico de la palabra.
Y sabemos que vocación viene del latín vocare, que significa llamar. Entonces, generalmente una vocación es una llamada. Pero si nosotros nos vamos ya de una vez a nuestra fe, aquí es lo que nos va a empezar a dar mucho gusto. Vocación en la fe cristiana significa llamada de Dios, ¿sí? Ya desde ahí vamos a quitar mucho, 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 porque evidentemente que en el mundo hay también, le llamamos vocaciones, ¿no? Así Eh, es. tenemos ahí las profesiones y todo esto, tenemos ciertos llamados, pero aquí lo que queremos es aclarar un poquito qué es la vocación cristiana. Y dentro de la vocación cristiana, vocación es una llamada que hace el Señor, en primer lugar. En segundo lugar, pues también tenemos que recordar que el Señor hace varias llamadas, muchas, muchas llamadas a cada uno de nosotros, muy diversas, tanto en nivel como también, voy a decirlo así, un poquito en esencia, podríamos entenderlo, porque hay vocaciones generales, ahorita podemos platicar algo de ello, y hay vocaciones particulares, y dentro de cada una de ellas tenemos distintas formas de llevar adelante esa vocación, porque, como vamos a ver, la vocación implica respuesta. Entonces, ahí está, es como cuando llama uno por teléfono, ¿verdad? Y entonces uno ve el identificador el día de hoy. Bueno, ustedes son muy jóvenes, por supuesto, pero a mí que me tocaban estos teléfonos de darle vueltecita y Ah, también demás, me tocaron. y no sabías quién era, por supuesto, ¿no? En cambio, ahora ya tenemos el identificador de llamadas, ahora sabemos, y pues ojalá que también podamos aplicarlo eso a nuestras vocaciones, que es lo que vamos a ver el día de hoy, justamente. Aprender a identificar la llamada de quién viene y cómo viene. Pero bueno, vamos para allá. Eso es lo primero que podemos decir acerca de la vocación. Perfecto, Sergio. Pues se podría traducir ahorita ya no tanto las llamadas con la ruedita esta, sino más bien como una de estas solicitudes de amistad, ¿no? Imagínate que te manda una solicitud de amistad, Cristo, pues estaría canijo, ¿no? Sí, este, bueno, ya bien lo dijiste y es lo que habíamos comentado, Sergio, que si era un llamado o una elección. Entonces, no sé si gustas contextualizar eso un poquito y si no, pues bueno, podemos también, ¿dónde podemos encontrar pues dice, pues este llamado? O sea, ¿dónde podemos encontrar en un pasaje de la Biblia es que nos dice Cristo, ¿no? ¿Qué nos dice Cristo acerca de las vocaciones? muy bien. Bueno, efectivamente, en primer lugar, una no quita la otra. Es decir, que haya una vocación no quita que haya una elección. Porque quisiera también decir una cosa muy importante desde ahorita. Vocación no es predestinación. Entonces, ya desde ahí nosotros tenemos que distinguir, porque una predestinación quita libertad, 100%, y Dios jamás, jamás predestina. El catecismo habla de una cierta predestinación a la santidad, pero no porque esté el camino ya marcado, ¿no? Ujú. No, Dios no trabaja así, definitivamente. Siempre nos ha dado la inteligencia, nos ha dado la libertad, nos ha dado la voluntad, entonces trabaja con lo que Él mismo nos ha dado. Más bien la vocación tiene que ver en este sentido con una llamada de Dios que en su misericordia y en su providencia, adelantándose en ese sentido Él, por supuesto, nos ayuda para que podamos llegar a la vocación de vocaciones que es la santidad. Ujú. Es decir, si fuéramos quitando, por así decirlo, una vocación y otra y otra y otra, la última que podríamos quitar y que no deberíamos quitar, mejor dicho, es la de la santidad. Y santidad no significa, perdone la expresión, ¿verdad? Pero no significa ser santurrón, porque luego también tenemos así como esas ideas. No, no, no. Dios te quiere santo, ya te viste con tu velo si eres mujer, ya te viste con tu traje si eres hombre, arrodillados. No, 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 no. A ver, eso no es que esté mal, pero eso no es la santidad. La santidad es la vida eterna con Dios. Entonces, ahí estamos llamados. De hecho, por eso fuimos creados, para poder acceder a la vida eterna con Dios. Entonces, decíamos, primer punto, vocación no es predestinación. Por tanto, la vocación se auxilia, se apoya de la libertad, porque si no, sería, voy a poner un ejemplo, más o menos una Sí, comparación, cuando se habla aquí de un trabajo y cuando se habla de una pasión, ¿verdad? Cuando alguien dice, mira, perdón, como que se trabó un poquito. sí. Yo tengo, por ejemplo, este, un trabajo y lo tengo porque necesito trabajar y no me siento bien y me siento un poco mal y todo esto,
porque no es lo que a mí me llene, por así decirlo, pero tengo que hacerlo. Eso sería la vocación entendida únicamente como una llamada de Dios que no le importa nuestra vida. En cambio, la pasión es cuando hacemos algo que nos nutre, que nos satisface, pues así es la vocación también. Cuando uno descubre su vocación, voy a decirlo así, no le queda otra más que elegirla, pero no en un mal sentido, sino en el mejor sentido. Uno se alegra de que pueda elegirla. Es como cuando te dicen los papás, a ver, ¿qué quieres? ¿Esto o lo otro? Y cualquiera de las cosas te gusta, pero te están dando a elegir y fíjate cómo ellos mismos a la vez te están disponiendo o están poniendo delante de ti ciertas opciones, ¿no? Entonces, la vocación no quita libertad. Podríamos decirlo así, la vocación es, de hecho, la concreción de nuestra libertad. Nosotros, cuando elegimos aquello que Dios nos propone, es cuando realmente somos libres. Ahí es cuando se verifica nuestra libertad. No se verifica por elegir lo que sea, ¿no? Y termino este punto diciendo lo siguiente, y después podemos, con la segunda pregunta que manifestabas en primer lugar, en este primer momento, perdón, que la situación es la siguiente: nosotros confundimos a veces libertad con poder elegir entre lo bueno y lo malo, poder elegir no quiera. Libertad es elegir de entre lo bueno lo mejor, y lo mejor es lo que Dios nos ha propuesto, por supuesto. Entonces, ahí es cuando se ve también libertad. Ok, muchas gracias. Ahí, ahorita recordando, hablando de vocación, recuerdo que el Papa Juan Pablo II, que la vocación, obviamente nutriendo lo que tú dices, que la primera vocación del ser humano es el amor, ¿no? Así lo menciona Juan Pablo II, que para mí es algo maravilloso, y sé que, pues yo creo que muchos pensamos así, más, o sea, más no lo llevamos a cabo a veces, ¿no? Pero bueno, esa es la primera vocación que también pues deberíamos tener, ¿no? Otra cosa que se me hizo bien interesante, yo creo que ahorita que estabas platicando, obviamente Dios te hizo perfecto, te hizo perfecta, y entonces te da como que esas cualidades, ¿no? Más bien a lo que tú te estás refiriendo, ¿no? Como que te da pues ya, digamos, no como una predestinación, sino como esas habilidades, esos gustos, fuiste como fabricado, fabricada para pues realizar algo que pues obviamente te va a llenar, ¿no? Y que al final de cuentas, este, ay, creo que se trabó Sergio. ¿Me escucha Sergio? Creo que se trabó. A ver, permítame Sí, sí. tantito. ¿Me escucha Sergio? Sí, sí, estamos bien. Ah, es que de repente te quedaste trabado, dije. Sí, sí, sí. Por aquí está como el Ah, internet, no sé, pero no pasa nada. ok, bueno, nada más te comentaba esto y les comentaba a todos pues que, pues yo creo que Dios te hace de una manera que, como tú bien lo mencionas, te hace como apto o apta para pues esta vocación y seas pleno o tengas esa plenitud en esta vida, ¿no? Entonces, bueno, ya una vez contextualizado eso, pues ahora sí, Sergio, ¿en qué pasaje o dónde podemos encontrar cómo Jesús nos llama pues a estas vocaciones integrales, ¿no? A estas vocaciones que tal vez es lo que estamos esperando, ¿no? Decir, a ver, ¿qué opciones tengo? ¿Qué opciones hay? Muy bien. Bueno, efectivamente, terminando el comentario que iniciamos ahorita, también propones, dándolo, sentimos que lo que dice Juan Pablo, vaya, pues nada, pero dependiendo de la situación o orden, la primera vocación es, por supuesto, ¿no? Si hablamos de un orden cristiano, sí, la vocación es el amor, por supuesto, y si hablamos de una vocación universal, pues sería la santidad, es decir, como que vamos cambiando justamente viendo del orden en el que podamos ahí entrar, eso es definitivo. Uh -huh. Pero efectivamente, además de esas vocaciones generales, tenemos vocaciones muy particulares. Y aquí, gente, espero que podamos aclarar muchos puntos. El primero de ellos, ahorita comparto la cita bíblica, el primero de ellos es que existen tres vocaciones. Existen tres vocaciones. Ahorita vamos a ver cuáles son esas tres. La cita que yo creo que podemos nosotros, porque precisamente distinguiendo, ¿no? Por ejemplo, está la vocación de Abraham, la vocación de Moisés, y
chillones, por supuesto. Pero una cita con la cual nosotros podemos entender la vocación para todos nosotros es Marcos 3, 13, 14. Ahí en Marcos 3 nos dice que Jesús subió al monte y que al bajar, bueno, que llamó a los que él quiso, por supuesto, ¿no? Pero la primera cuestión, mucho que la veamos sin llegar a romantizar la idea, pero sí que entendamos lo propio de una vocación y cómo se comporta una vocación. Dice que Jesús subió al monte, vaya, perdón. ¿Qué significa esto? Subir al monte en el ámbito bíblico significa entrar en oración. Para ellos, por la mentalidad que tenían, el monte era un lugar cercano a Dios, ¿no? En esta idea que tenían ellos de la tierra plana y demás. Entonces, mientras más arriba, más cerca de Dios. Subir al monte es sinónimo de orar. Entonces, lo primero que quiero que veamos es que para que Jesús bien, orar. Somos fruto de la oración de Jesús. Nuestras vocaciones son fruto de la oración de Jesús. Dice entonces que llamó a los que él quiso. Es otro punto. Que la vocación es iniciativa de Dios. Iniciativa de Dios. Segundo punto, o tercer punto, ya mejor dicho, ¿no? Y dice que dentro de ellos, esa parte, sacó, y a esos los nombró apóstoles, dentro de sus discípulos. Entonces, nos damos cuenta de que aquí, curiosamente, no se trata de derechos, porque también algunos exigen ciertos derechos como si lo fueran. Claro, si fueran derechos, todos los tendríamos que exigirlos, eso es definitivo, y tendríamos que proponerlos para los demás. Pero no, ninguna vocación es un derecho, ni una. Entonces, nosotros no podemos pedir que por ejemplo, voy a ser sencillo, aunque se arme un poquito la polémica, quizás, yo creo que no. Pero pensando, ¿no? Que dicen es que el sacerdocio, ¿para quién? ¿No? Bueno, pues para los que Dios quiera, ¿no? No para los que nosotros queramos. La idea es esa, la idea es que no es que nosotros dispongamos, porque no es un derecho. El día que entendamos eso, nos vamos a dejar de pelear. Cuando alguien cree que es su derecho, pues lucha por él. Y eso es sano, es muy sano. Pero si entendemos que es iniciativa del Señor, si entendemos que es libertad, que es totalmente suyo, es movimiento suyo, entonces vamos a dejar de pelearnos y más bien vamos a empezar a descubrir cuál es nuestra vocación. Ahí continúo con esa misma lectura. Dice entonces que a unos los llamó a ser apóstoles y otros siguieron formando parte del pueblo nuevo que él estaba configurando. Y este pueblo nuevo, entonces, por eso distinguimos entre apóstoles y discípulos. ¿Sí? Apóstoles 12, por así decirlo, ¿no? El número que manejamos bíblicamente, apóstoles 12. Pero discípulos había muchísimos más, muchos más. Entonces, nosotros tenemos que entender que hay unos y otros dentro de estos mismos. Eso es con respecto a un momento así como particular. Ahora bien, ¿cuáles son las tres vocaciones? Solamente hay tres vocaciones en la vida cristiana, que son el sacerdocio, la vida consagrada y la vida laical. Son las únicas vocaciones que hay. No hay más vocaciones, ¿sí? Todo lo demás son estados de vida dentro de estas mismas vocaciones, ¿sí? Dentro de ellas mismas tenemos diferentes formas de vivir. Por ejemplo, en nuestro caso concreto, la vocación laical. Porque a veces nosotros decimos, ¿a qué estamos llamados? Pues podemos estar únicamente a tres cosas: a la vida consagrada, en cuanto a varones también al sacerdocio o a la vida laical. Ahora bien, ¿cómo vamos a vivir esta vida a la que estamos llamados? Y ahí es donde viene justamente también una libertad nuestra para ir eligiendo. Por eso decía yo que no hay predestinación, ¿no? Por eso es importante, porque voy a meterme un poquito justamente con el matrimonio, ¿no? En el matrimonio uno piensa, y yo lo escucho siempre, y pues sí necesitamos aclararlo. Uno dice, a ver, ¿quién tiene Dios preparado para mí? No, no. O sea, a tu esposo, a tu esposa lo vas a elegir tú, ¿verdad? A tu esposo lo vas a elegir tú. Dios no te tiene a nadie preparado para que te cases. Y es que nosotros, por esas ideas, a veces un poco románticas, perdemos de vista la santidad matrimonial, porque pensamos que, ay, pues mira, ya aquí está mi príncipe azul, mi princesa, ¿verdad? Y entonces ya, como es quien Dios me eligió,
uno tarda mucho y uno le dice al Señor en las oraciones, yo no descarto la buena intención y el buen corazón, ¿no? Pero, Señor, mándame a alguien que te ame más a ti que a mí, ¿no? Y mándame a alguien que no sé qué, y mándame a alguien. Y dice Dios, tienes que darte cuenta que eso te toca a ti. Entonces, no esperes que yo te mande a alguien, sino busca a alguien, porque como se suele decir, el matrimonio, el amor de tu vida, no se encuentra, se construye, ¿sí? El amor de tu vida y el matrimonio se tiene que construir entre los dos y tienen que echarle ganas parejo, porque si no, esto no, dicen por ahí, perdón la expresión, no fonuncia, o sea, no funciona, ¿verdad? Entonces, ahí vamos un poquito aclarando ciertas dudas y vamos avanzando también. Bueno, sobre eso de entrada, me imagino que surgen preguntas y podemos tratar de compartir algo más. Tú dime. Pues sí es, ahorita pues vaya, pues sonó yo creo que bastante duro para muchos de los que estamos pues escuchándote, porque pues quién no ha orado por esa pareja, ¿no? ¿Quién no ha Ujú, orado por pues precisamente eso? Diosito, por favor, fíjate que me he portado bien, casi casi como en Los Reyes, ujú. y pues te pido que me mandes a la Perdón que te persona interrumpa, índica. Carlos, Sí, perdón que te interrumpa, pero sí, sí. justamente porque tenemos una idea equivocada de Dios. Justamente por eso, porque tenemos una idea equivocada de Dios. Bien lo dijiste ahorita, como los reyes, ¿no? Y no es la única imagen equivocada de Dios que tenemos. Tenemos imágenes de Dios equivocadas a morir. Entonces, por eso lo primero que hay que hacer es quitar nuestra imagen de Dios. La imagen que tenemos, que tiene ciertos desaciertos, justamente. Entonces, cuando entendamos que el Dios que nos ha creado, nos ha dado la libertad, así nos ha hecho, con esta libertad, busca la santidad, vamos a dejar de decir, ¿y ahora? ¿Y ahora? ¿Y ahora? ¿A dónde me llevas? No, o sea, no, no es eso, es la libertad, siempre la libertad. Perdón, perdón que te interrumpí. No, está bien, está perfecto, de hecho, ¿no? Pues para eso es esta charla, ¿no? Que tú nos empieces a decir, bueno, mira, fíjate, no es por ahí. Y pues precisamente yo creo que el poder discernir, ¿no? El poder que ahorita vamos para allá, que es el próximo punto que estábamos tratando, ¿no? Este discernimiento. Pero antes de llegar allá, pues es esto yo creo que mejor, en lugar de pedirle a Dios por una pareja, sería mucho mejor que pues nosotros nos preparáramos, ¿no? Para poder, digamos, dentro de esta libertad, si ves que estás hecho para el matrimonio o si ves que estás hecha para el matrimonio, pues bueno, fortalecer nuestras virtudes, tener virtudes, ¿no? Pues ya está ahí la castidad, y la castidad pues nos forja, yo creo que para este tipo de situaciones, este tipo de vocación, el que es el matrimonio, ¿no? Que al final de cuentas, Sergio, también yo creo que es otro tema muy extenso, sea el celibato, sea la virginidad por el reino de Dios, que más adelante también vamos a platicar sobre eso, también tiene un sentido esponsal, ¿no? Entonces, no deja, no está muy lejano tampoco, no hay que pensar, o no, los que nos están escuchando, que no hay que pensar que, bueno, el matrimonio y el sacerdocio, la vida consagrada, son algo totalmente diferentes, ¿no? No, también tiene un proceso, también tiene sus vertientes, sus problemas y también tiene un sentido esponsal, ¿no? Pero bueno, ese es otro tema y la verdad es que también nos extenderíamos bastante, ¿no? Sergio, estábamos platicando también, y ya lo había mencionado, cómo es este discernimiento, cómo podemos elegir la vocación. Ahora que ya mencionas que pues obviamente es... no podemos pedirle a él, ¿no? Ya sabes que, pues ya, Diosito, que sea tu vocación, tú dime, ¿no? Tú dime, no. Entonces, ¿cómo podemos hacerle, Sergio? ¿Cómo podemos encontrar nuestra vocación? Fíjate que hay una cosa bien interesante, que a veces olvidamos la riqueza de nuestra fe, la belleza de nuestra fe, y pensamos que por ser iglesia, que por ser parte de Dios, tiene que no trabajársele mucho. Al contrario, el cristiano entiende que debe trabajar mucho, por ejemplo, en su persona. Ahorita que comentabas, venía a mí esta reflexión justamente, ¿no? Que en lugar de estar pidiendo a una persona con tantas cualidades, pero, repito, ¿no? Hace todo decía que no dudo de la buena intención, sí, pero a veces también se mete un poquito la soberbia, ¿sí? Quiero el mejor de los mejores, quiero la mejor de las mejores. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? O sea, a veces, no digo que todos los que lo piden así, pero en ocasiones se mete un poquito la soberbia. Hay que dilucidar muy bien eso. Y en otras ocasiones también tenemos que ver que en lugar de pedir propiamente a alguien así, lo que tenemos que hacer es sanar.
sanarnos a nosotros. ¿Por qué? Porque también, ¿qué es lo que pedimos? Por ejemplo, imaginemos lo siguiente. Ahí está Siri platicándonos también un poquito. Esta Siri, pero bueno, Quiere discernir su vocación. ahí, ahí está. Tienes a tu vocación, Siri, ¿verdad? Pero bueno, a ver, no estoy molestándonos, pero muy bien. A ver, entonces decir, esto de sanar, voy a decirlo. Yo escucho a los primeros cristianos, pensemos, ¿no? O sea, hay una cosa bien bonita. Si queremos saber, voy a expresar así, ¿qué onda con el cristianismo? Actualmente tenemos una forma muy concreta de vivirlo, pero podemos iluminarnos de los primeros cristianos. Y los primeros cristianos, ¿qué pedían? Pues nadie pedía el mejor esposo, la mejor esposa, ¿no? ¿Qué pedían? Pedían el don de la fe, para ellos, por supuesto, para su familia. Pedían el don de la conversión. Algunos pedían incluso el don, en el buen sentido, del martirio, porque actualmente hay unos que se sienten como muy mártires, pero también nos falta un poquito estar más sanos. ¿Por qué? A eso me refiero, que cuando no estamos sanos de una manera, por ejemplo, afectiva, por eso es que pedimos pues al perfecto, a la perfecta, ¿no? Porque no estamos sanos, no entendemos que el amor también sana a los demás y a nosotros mismos, por supuesto, ¿no? Entonces, ahí viene una primera cuestión. Si queremos discernir cuál es nuestra vocación, tenemos que trabajar mucho en nosotros. En la iglesia, de manera general, por supuesto, lo hablo, no estamos acostumbrados a trabajar nuestra fe. No estamos acostumbrados. Queremos las cosas muy sencillas. Proponemos cursos, por ejemplo, de discernimiento. Yo me alegro porque cada vez veo más gente que se empieza a formar y aún así, cuando estamos en el curso, también vemos algunas personas que como que se incomodan un poquito porque también tenemos como que esas ideas bien, bien marcadas, pues de la antigüedad, ¿no? En las cuales a mí me gusta mucho mencionar el documento de Puebla porque ahí dice una cosa bien interesante, que es parte de la iglesia, por supuesto, ¿no? Dice que no son pocos los cristianos, no son pocos los cristianos que creen, dice que por ignorar la autonomía de la naturaleza y de la historia, creen que todo lo que pasa, pasa porque Dios así lo quiere. Entonces, ¿qué está diciéndonos? Que exactamente, vemos que muchos de nosotros decimos, ¿por qué pasó esto, no? No, pues porque así lo quiso Dios. Oh, a veces tenemos que decir, a ver, no todo, recordemos, no todo lo que acontece pasa porque Dios así lo dispuso. Hay una autonomía significa libertad, hay una autonomía de la naturaleza y de la historia. Ahora bien, entendiendo esto, podemos aprender a discernir, porque discernir es saber, bueno, etimológicamente discernir es separar en opuestos, si queremos verlo así. Cernir significa separar, ¿no? Es como una coladera, como cualquier ser, significa separar. Y en este caso es en opuestos. ¿Y cuáles son los opuestos aquí? Cristianamente hablando, porque hay discernimiento también, como vocaciones hay muchas, discernimiento cristiano, discernimiento espiritual incluso, habla de poder distinguir lo que viene de Dios y lo que es de Dios, lo que quiere Dios, la voluntad suya, de lo que no es de Dios. Y todo lo demás. Y entonces ahí viene el asunto. Por ejemplo, cuando uno empieza a pedirle al Señor tal o cual cosa, hay que discernir si nosotros lo estamos pidiendo porque Dios así nos está invitando a pedirlo o porque nos conviene a nosotros. Esa es, a veces, así como, fíjense nada más, a veces nosotros a los mensajes que nos llegan en el WhatsApp, por ejemplo, nos llega un mensaje, siempre y cuando sea escrito, por supuesto, no audio, pero cuando es escrito, nosotros le ponemos el tonito. Ay, mira cómo me escribió, ¿no? Y hacemos el tonito supuesto. Eso lo estamos inventando nosotros, no lo sabemos. Lo mismo pasa con Dios. Lo mismo pasa con Dios. Nos deja conocer su voluntad y nosotros la interpretamos pues como queremos, ¿verdad? A veces. Entonces, hay muchos métodos para el discernimiento. Uno de los más reconocidos y iba a decir famosos, pero pues de alguna manera, por supuesto, ¿no? Pues son los ejercicios espirituales de San Ignacio. Nos ayudan mucho para poder discernir. Ahora bien, a mí me gusta también ponerlo también al alcance de todos. ¿En qué sentido? Si nosotros, por ejemplo, tenemos un amigo que va a comprar, perdón, que va a cumplir años. Este amigo va a cumplir años y queremos regalarle un pastel. Y ahí nos ponemos todos. A ver, ¿de qué le regalamos el pastel? Y no falta, no, pues de chocolate. Iba a decir una marca de un lugar, pero bueno, acá para las ánimas, ¿no?
un pastel de chocolate, esos grandotes de tal parte, ¿no? Ah, sí. O no sé qué tanto. Y empieza uno a decir, y a alguien se le ocurre la magnífica idea. Y si le compramos uno que le guste a él, fíjate qué interesante. Porque aunque se quiere hacer algo bueno, si le quiere regalar un pastel, a veces yo diría así. Si a mí me dicen, regala un pastel, yo por mí diría, pues un pastel de tres leches. Me encantan los pasteles de tres leches. Pero ¿qué tal si a la persona no le gustan? Yo estoy haciendo algo bueno, pero al final de cuentas lo hago por mi conveniencia. Entonces tengo que aprender a quitarme esa parte de decir, esto viene de mí y lo otro viene de Dios. Ahora bien, la segunda cuestión, ¿cómo saber lo que al otro le gusta? Sobre todo cuando es así como fiesta sorpresa, por supuesto, ¿verdad? Y dice uno, a ver, fiesta sorpresa, no le podemos preguntar directamente cuál le gusta, ¿qué hacemos? Y no falta, y esta imagen me gusta mucho, no falta que dicen, vamos a preguntarle a fulanito o a fulanita. ¿Por qué? Porque es el mejor amigo de él, es el más cercano, perfecto. ¿Cómo saber la voluntad de Dios? Haciéndonos sus amigos cercanos. Si queremos saber lo que Dios quiere, tenemos que hacernos sus amigos cercanos. ¿Y qué es un amigo cercano? Vaya, para con Dios significa, en primer lugar, estar en comunión con Él. Y no solamente ir a la Eucaristía. Ir a la Eucaristía es la comunión plena, por supuesto, ¿no? Por así decirlo, pero estar en comunión con Dios significa estar en sintonía con Él, tener sus mismos valores, tener sus mismas ideas, sus mismos ideales, el ideal sobre todo del reino de Dios, por supuesto, tener también constantemente la lectura de la Sagrada Escritura, de libros de la iglesia, porque eso también, eh, empecemos con algo, empecemos con la Biblia, por Sí. supuesto, pero la iglesia nos regala documentos cada año, uno tras otro, tras otro, tras otro, y a veces no los conocemos. Por ejemplo, uno de los más recientes que a mí me gusta mucho, Gaudete et Exsultate, ya tiene un par de años que salió, pero es un documento que nos habla justamente de lo que hablamos el día de hoy, de la vocación a la santidad. Entonces, ese documento mucha gente no lo conoce. ¿Qué pasa? Bueno, ese es uno. Y hay cientos de documentos. Entonces, si queremos ser amigos de Dios, no nada más es cuestión de hacer una cuestión entre otras, sino hacer una cuestión integral. Ujú. Leer, estudiar, orar, comulgar, acercarse también a la reconciliación, vaya, estar en una comunión. Y todo eso nos pone en sintonía con Dios. Quien está en todo eso va a poder distinguir, que también es otra forma de decir discernir, va a poder distinguir mejor lo que viene de Dios de lo que viene del mundo, o lo que viene del mismo, por supuesto. Hay una imagen que a mí me gusta mucho, la he compartido en mi Facebook un par de veces, donde está una oveja, es una caricatura, está una oveja en un camastro de esos de sol, tiene sus lentes oscuros, tiene unos audífonos, escuchando su música, tiene un libro, tiene prende la televisión enfrente, y por allá está el pastor, así como que haciendo señas, y la oveja dice, qué raro, tiene mucho que no escucho la voz del pastor. Pues claro, pues claro, porque hemos dejado de lado al pastor, a veces por las cosas del mundo, y muy interesante, a veces por las cosas del pastor también. Eso es importante, que a veces nos vamos tanto con las cosas del pastor que olvidamos al pastor de las cosas, ¿verdad? El Señor de todo. Así es bien interesante eso porque tal vez nosotros y muchos de los que están aquí viendo y escuchando esperábamos como que una respuesta de, pues mira, hay 5 métodos. El primero es tal, ¿no? O sea, realmente entonces es hacer la voluntad de Dios. Y una vez que conozcas a Dios, obviamente, pues en esa comunicación va a salir a flote esa vocación, ¿no? Va a salir, ahora sí que quieras o no, porque vas a estar muy cerca de Él, ¿no? Entonces, para esto va una pregunta que yo tenía, ¿no? Y que te decía ayer, que y también yo creo que muchos, que si se podría cambiar tal vez una vocación que no quisieras, ¿no? Por ejemplo, no sé, yo quiero el matrimonio, pero sé que me están llamando tal vez al celibato, ¿no? Al sacerdocio o a esta vida consagrada. Tal vez por oración, por esa misericordia de Dios que le empiezas a pedir, oye Diosito, mira, yo ya sé que me estás diciendo una cosa, pero yo te pido otra. Sergio, se podría orar, se le podría pedir a Dios por una vocación.
voy a decir algo que lógicamente es incorrecto, pero sí y no. Eh, sí, porque Dios trabaja mucho con nosotros a la manera, me gusta siempre usar este ejemplo del famoso GPS. Cuando alguien va en el auto, ¿verdad? Y pone el GPS y dice, ya sabe, ¿no? En 300 metros gira a la derecha. Y ahí va uno. Y cuando de repente dice, en 50 metros gira a la derecha, en 20 metros gira a la derecha, gira a la derecha ahora y te pasas. ¿Y qué es lo que hace el GPS? Reconfigura, ¿verdad? Vuelve a recalcular la ruta. Y entonces el destino sigue siendo el mismo. El destino es exactamente el mismo. Pero ya que te pasaste del camino, que era el mejor, por así decirlo, entonces te recalcula la ruta. Y ahora dice, bueno, pues ahora tenemos que dar en 600 metros una vuelta en U para regresar, y a veces regresas, el GPS te regresa para el mismo lugar. A veces hay otras callejuelas por ahí que te ayudan a cortar. Entonces Dios trabaja mucho así. Dios nos ha propuesto un camino y nosotros, ¿qué es lo que hacemos? Escuchamos las indicaciones y las ignoramos, por supuesto, porque creemos que lo sabemos mucho mejor, claro está. A veces simplemente no escuchamos por ir con la música muy alto, cosas así. Entonces, el chiste está en que Dios recalcula nuestra ruta siempre, siempre. Pues cada vez que pecamos, cada vez que caemos, cada vez que nos equivocamos, ya ni hablar de la vocación en ese sentido, sino cada decisión equivocada que tomamos, Dios tiene que recalcular la ruta para nosotros. En ese caso, efectivamente, puede haber una cierta vocación y esa vocación, puede no sernos tan, para nosotros, de momento lo digo así, ahorita voy a aclarar, puede no ser tan atractiva, ¿verdad? Y entonces uno dice, ay Señor, pues ¿sabes qué? Me llamas esto, pero yo quiero lo otro, ¿verdad? Entonces, pues, voy a decirlo así, podríamos llegar, porque recordemos que las vocaciones son caminos, podríamos llegar a la santidad eligiendo otra vocación que no es la que Dios me ha propuesto. Claro que podemos llegar, a eso me refiero con sí. Pero no, ¿por qué? Porque tu vocación no va a cambiar. Tu vocación es la que el Señor te dio. Porque una cosa que quería decir de hace ratito, y bien lo comentabas ya tú, es que con la vocación viene el don. Esto me lo dijo un amigo seminarista, es que a él se lo dijo a su vez, ¿no? Con la vocación viene el don. Es decir, con la vocación vienen los dones necesarios para vivir esa vocación. Ahorita también voy a explicar un poquito sobre esto. Y yo complementaría diciendo lo siguiente, y ojalá que podamos entenderlo. Toda vocación tiene dones y necesidades. Una vocación también suscita en ti necesidades. Si no, no es vocación cristiana, porque la vocación cristiana es eclesial, ¿sí? Es decir, tu vocación tú solito no sirve de nada, ¿sí? Si tú dices, por ejemplo, voy a ser sacerdote y me voy a alejar del pueblo, imposible. Yo voy a ser laico, nos vamos a casar, pero nos alejamos de todo lo demás, imposible. Entonces, toda vocación tiene dones, pero también te inclina a una necesidad. Ahora bien, no se puede cambiar la vocación, pero más bien yo diría lo siguiente. Imaginemos otra vez un amigo, es que esto del amigo es bueno. Imaginemos un amigo que va a cumplir años otra vez y tú sabes que él desea que le regales una paleta payaso. Hay amigos que desean que los invites al cine, hay amigos que desean a lo mejor una consola de videojuego, ¿verdad? Pero también tenemos amigos que desean una paleta payaso. Nosotros, es tanto el amor que tenemos por ese amigo, que es seguro que se la vamos a regalar. Es seguro. Y si alguien te dijera, oye, fíjate que ahorita está de promoción, no una, sino la bolsa completa de paletas Tutsi. Ya, sí, qué marcas, pero bueno. Aunque sea de promoción, aunque sea, te digan, no, pero es que te llevas 5 bolsas por una. Tú te preguntas, ¿qué es lo que quiere mi amigo? Pues quiere una paleta payaso. Entonces, lo que te va a dirigir es el amor. A lo que voy es a decir lo siguiente. Quien conoce a Dios no le va a querer cambiar la vocación que le pide. Definitivamente. Porque si no, seguimos con la misma idea. Seguimos siendo egoístas. Seguimos poniéndonos a nosotros en el centro y diciendo, es que a mí me gustaría esto. O sea, cuando alguien conoce a Dios y sabe a qué le está llamando, uno es tanto el amor que le tiene que no puede pedirle otra cosa, ni ofrecerle otra cosa, ¿no? Al contrario, sabrá que mientras más le agrade, también a su vez nos regala a nosotros una plenitud de vida. Entonces,
en ese sentido digo, sí se puede cambiar. ¿Por qué? Porque la vocación no deja, aquí en la tierra, no deja de ser un camino particular. Ya dije que también tiene que ver con la iglesia, por supuesto. Si en un lugar no hay sacerdotes, pues seguramente que el Señor podrá también de alguna manera suscitar vocaciones sacerdotales. Eso es definitivo, tiene que haber sacerdotes, ¿no? Pero no significa pues que nosotros podamos como decir esto y ya no la quiero, mejor quiero otra cosa. No, el Señor no trabaja así, ¿no? Y repito, cuando uno está enamorado, apasionado por el Señor, pues uno quiere agradarle, no quiere así como que catafixiarle, en este caso la vocación. Quedan puntos, perdón, pero adelante, No, por sí, sí, favor. sí, perfecto. Ahorita me sonaron muchísimas cosas en la cabeza, pero hay que concretizar. Entonces, es bien cierto eso de que, y me gustó bastante que, pues bueno, una vez que ya conoces a Dios, pues obviamente sabes que te ama y no vas a querer cambiar ya tu vocación. Entonces no hay necesidad, pues obviamente decirle, sabes que Diosito es que pues ya no quiero lo que me diste, ¿no? Al contrario, ¿no? Sería abrazarlo y decir muchísimas gracias, ¿no? Gracias porque pues ahora me siento pleno, me siento plena. Ahora sí, bueno, quisiera nada más dar como un ejemplo, porque sí hay muchas veces en nuestras decisiones que son erróneas o tal vez circunstancias que nos rodean hace que elijamos esa. Por ejemplo, en el diplomado que estoy, un sacerdote nos platicó que un amigo suyo se hizo sacerdote, después se salió y se casó. Pero ¿qué pasó ahí? Descubrieron que su mamá le mandaba mensajes a esta persona, a ese sacerdote, diciéndole que si no acababa el seminario, si no se realizaba como sacerdote, se iba a suicidar. O sea, entonces ahí ya no hay una plena libertad, ya no hay libertad de elección. Fue prácticamente obligado por las circunstancias pues de su mamá en este caso. Entonces, digamos que ahí pues obviamente tiene una validez enorme de decir, ¿sabes qué? Pues es que no era mi vocación o no es mi vocación. Pero solo en esos casos, ¿no? En esos casos que pues obviamente tiene toda una explicación y habría que hacer una investigación. También, obviamente, y yo creo que en muchas ocasiones existe esto en el matrimonio también, ¿no? Incluso también en la vida consagrada puede surgir. Entonces, ya por último, y de ahí pasamos pues a una ronda de preguntas, que por ahí ya veo que hay unos comentarios. Sergio, ya como último, ¿hay una vocación hacia la soltería, Sergio? Eh, no, no. Gracias. Y ahorita, Nada más queríamos saber eso. vamos otra vez a decirlo, no, porque somos bien curiosos nosotros, somos bien curiosos, verás que el ser humano es bien curioso. Pero me gustaría, antes de contar esto, enfatizarlo, el comentario que haces acerca del caso que propones es cierto, es decir, eso es lo que pasa justamente por distintas razones. Primera, porque no discernimos adecuadamente. Hay gente que tiene y siente el llamado, por ejemplo, al sacerdocio, al revés, y la presión social y todo esto, las tradiciones de la familia, etcétera, lo llevan a casarse. Entonces, efectivamente, sí hay momentos en los cuales las vocaciones, pues obviamente que no son consecuentadas por la persona, sino que va. Dice el Código de Derecho Canónico que cada persona debería tener la libertad de elegir su vocación. Bueno, perdón, su vocación, su estado de vida, ¿sí? Que ahorita voy para allá. Este estado de vida deberíamos ser libres. En este caso, fíjate qué interesante, porque en la ocasión anterior que hablábamos de los matrimonios nulos, no anulados, sino nulos, pues también podríamos proponer algo por acá parecido, ¿verdad? Porque una de las cosas que se pregunta justamente en el momento de la consagración sacerdotal, pues es la parte de la libertad, porque tienen ellos, los sacerdotes, además de una formación académica y espiritual, también tienen un acompañamiento. Entonces, en este acompañamiento, pues se va conociendo mucho de la persona, pero es evidente que si la persona oculta algo o responde con determinadas circunstancias que no son ciertas, pues el acompañante no va a poder ayudarlo. Si uno esconde algo, pues no se puede ir al 100%. Y en ese sentido sí puede haber detrimento
¿En qué parte? Y aquí viene lo bueno, lo bueno para que entendamos, pero no es que sea muy bonito, que entendamos que la vocación, o que no vivamos la vocación que Dios quiere para nosotros, a Dios no le afecta nada, no le afecta en absoluto, ¿sí? Aquí le afecta a nosotros. Dios sabe qué es lo que más nos conviene y por eso sabe a qué nos llama. Y por eso es que nosotros tenemos que responder afirmativamente a su llamada. Ahora bien, como decíamos, Dios, si nos equivocamos, no nos va a dejar solos. Sin embargo, si hay algo que era muy bueno, entonces también hay que poder distinguir que no es contraproducente para nosotros. Es decir, no nos va a hacer vivir en la infelicidad, a menos que sea algo muy extremo, por supuesto. Si alguien quiere casarse, pero ahorita voy a afirmar esto mejor. Si alguien quiere casarse, siente la vocación de casarse, pero va al sacerdocio, como el caso que comentas, pues obviamente que sí va a tener días de angustia, días de sentir internamente lo peor del mundo. ¿Por qué? Porque no está siendo pleno en lo que eligió. Eso es definitivo. Pero no estoy diciendo que tampoco dejemos en lo que estamos y volvamos a buscar. No, no, no. Porque hay veces en las que no nos sentimos bien, pero por tem algo temporal, no algo permanente, por así decirlo. Hay mucho que aclarar. Curiosamente también, decíamos de la vocación a la soltería, no existe. La soltería es un estado de vida dentro de una vocación. Por ejemplo, por ejemplo, el sacerdote es soltero. Tomando en cuenta que lo que comentas acerca de la esponsalidad que se ve en toda nuestra fe, pero la soltería se puede vivir dentro del sacerdocio, se vive de hecho, pero también hay otros momentos en los que no, ahorita explicamos, se vive dentro de la vida religiosa, que es la vida consagrada, que es la segunda vocación, Ujú. y se puede vivir dentro de la vida laical, que es la tercera vocación, ¿sí? Ahí nos damos cuenta de que no es una vocación en sí misma, sino es un estado de vida dentro de las tres vocaciones. Repito, las tres vocaciones son la vida laical, que es la más abundante en número, la vida consagrada y el sacerdocio. Son las tres vocaciones. Dentro de ellas hay diferentes estados de vida. Pensemos en un caso muy sencillo. En la vida consagrada hay religiosas y religiosos que son contemplativos, que son, por ejemplo, las madres adoratrices de vida contemplativa, dedican 24/7 a la oración. Así Sí. nos lo podemos decir, ¿no? En cambio, hay vida consagrada misionera. ¿Y Ujú. a qué se dedican? Bueno, pues andan por todas partes llevando el Evangelio a su manera, por supuesto. Las primeras a su manera también llevan el Evangelio, sostienen el Evangelio. Sin la oración de estas, las otras no podrían, ¿verdad? Seguir en su apostolado. Ambas son vida consagrada, ambas. Y sin embargo, su estado de vida es diferente, su estilo de vida, si queremos también llamarlo así, ¿no? Dentro de los sacerdotes, hay sacerdotes diocesanos, hay sacerdotes religiosos, ¿verdad? También hay distintos tipos de sacerdocio. Aquí hago un paréntesis muy breve, Sí. muy sencillo, y espero no conflictuar, pero sí al menos llamar a la búsqueda de más conocimiento. Porque es el asunto. La Iglesia Católica está configurada por varias iglesias, por así decirlo. Nosotros pertenecemos a la Iglesia Católica de Roma, la latina, pero hay Iglesia Católica, somos Occidente, pero hay Iglesia Católica de Oriente. Y entonces, en otras iglesias, dentro del mismo catolicismo, pero no son de rito latino, sí aceptan el sacerdocio con gente casada, ¿sí? Sacerdotes casados. ¿Siguen siendo católicos? Claro que sí. ¿Son de rito latino? No, porque el rito latino está regido por el Código de Derecho canónico, pero para las iglesias latinas. Entonces, en ese sentido, en nuestro Código de Derecho se dice que el sacerdote no puede ser casado, ¿sí? Ujú. Pero hay otras iglesias del catolicismo que también pueden ser. Entonces, en ese caso, si te das cuenta, el matrimonio y la soltería son estados de vida. De, Pongo el ejemplo, dentro de lo más fuerte que podríamos o excluyente que podríamos pensar para caer en la vida laical, que es la que estamos, la mayoría de los que estamos observando esta entrevista, pues somos laicos, no he visto si hay algún sacerdote por ahí, creo que hay uno o dos que han compartido el enlace, pero Ujú. ahí está una situación muy interesante.
La vida laical, esa es la vocación. Dentro de esta vocación existe, por ejemplo, el matrimonio, existe la soltería, existe la viudez, también es un estado de vida dentro de la vida laical, o existe incluso una cierta consagración particular, ¿sí? Ahora bien, eh, hay que distinguir el estado de vida como la mejor forma para llevar a cabo la vocación y no como un ya me quedé así, ¿verdad? O pues me obligaron a casar, por el contrario, además. La soltería es una decisión, voy a decirlo así, que no es, como decíamos el otro, por las circunstancias, no por el contexto, sino que es realmente una decisión muy bien tomada, por supuesto, en oración, por supuesto, en discernimiento, y decir, ¿sabes qué? Pues quiero entregarme al Señor, sé que no estoy llamado ni al sacerdocio, ni a la vida consagrada, sino a un trabajo en el mundo, porque los laicos tenemos como meta la instauración del reino de Dios en el mundo, somos puente entre el reino de Dios, la iglesia, y todo lo que tiene que ver con la fe y el mundo que está ajeno a la fe, a los sacramentos, a la iglesia, al reino mismo de Dios. Entonces, los laicos somos que llevamos para acá toda esa fe. Es nuestra, dice nuestra iglesia, instaurar el reino de Dios en las realidades temporales. Ahora, ¿cómo es la mejor forma de hacerlo? Bueno, para algunos la mejor forma de hacerlo es a través del matrimonio. Por ahí dicen algunos una frase que también está interesante, ¿no? Dios te da a desear aquello a lo que te va a llamar. Entonces, en ese sentido, también puede ser que uno diga, yo tengo ese deseo de casarme, ¿no? Entonces, ves que es bueno casarte, sigues siendo laico, ahora es un laico casado, por supuesto. Pero algunos dirán, pues ¿sabes qué? Es que ya me dejaron 3 novios, ya me dejaron 4 novias, y ya estoy grande, ya estoy viejito, y pues ya me quedé para vestir tantos. Pues, ya encontré mi vocación a la soltería. No, 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 no. A ver, eso no es la vocación, extendidamente, por supuesto, a la soltería. No, no, no. La soltería es que uno dice, a ver, vamos a instaurar el reino de Dios. ¿Y cómo lo podemos instaurar? Pues de tal manera. Y creo que yo puedo instaurarlo de esta manera. Porque actualmente yo veo gente también, y eso es, bueno, es muy difícil, pero ya el Papa Benedicto lo decía. Decía que a veces los fracasos en el amor nos hacen creer que el amor no es posible. Pero el amor sí es posible. El amor realmente es posible vivirlo, ¿no? Pero esos fracasos pues nos dejan así como medio golpeados, achicopalados, exactamente, ¿no? Entonces dice uno, no, pues ya mejor así me quedo. Y hay gente que está enojada, no nada más con la vida, sino con aquellos que le han fallado, lo cual es comprensible 100%, y que dicen, no, pues mira, mejor hasta aquí. Yo no quiero, dicen algunas, he visto algunas amigas que dicen, no, 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 a mí ya me fallaron mucho los hombres, yo no quiero saber nada de ellos. Y digo, no, más o menos, más o menos. No es que no quieras saber nada con ellos. Lo que pasa es que ya no quieres comprometerte a algo más. Es muy diferente, por supuesto, ¿verdad? Acceder a un compromiso mayor. Sí, sí queremos como que disfrutar de las ventajas de la soltería porque nos gusta más así. Ajá, pero en realidad, pues no, no. La verdad es que si lo vemos de una manera muy general, pues el Génesis lo dice, ¿no? No es bueno que el hombre esté solo. Así, o sea, voy a traducirlo así, pero no, tranquilos, no estoy cambiando la Biblia, ni estoy diciendo que sea palabra de Dios, pero diríamos, no es bueno que el hombre sea soltero. Así de sencillo, ¿no? No es bueno que el ser humano sea soltero. Porque recordemos que, y bien lo dijiste, Dios nos ha dado, decías tú, como talentos para llevar a cabo nuestras vocaciones. Y nosotros hemos nacido con una corporeidad que es complementaria, no está completa, es complementaria. Entonces, como personas, somos personas, ya, punto, no hay más, somos dignos, eso sí es definitivo, pero sentimos esta necesidad de darnos, de donarnos, y prácticamente, insisto, es a través del matrimonio. Repito, no estoy diciendo que todos tengan que casarse en ese sentido, ¿no? El mismo Pablo lo decía, ¿no? San Pablo, vaya, luego digo Pablo así como si fuera mi cuate. Pues mismo San Pablo lo decía, dice, pues si algunos se casan, pues cásense, ¿no? Pero también se pueden quedar como yo, porque se supone que para ese entonces él ya estaba, no se sabe si soltero, viudo o dejado, ¿verdad? Pobre Pablo.
pues también se pueden quedar como yo, ¿no? ¿Por qué? Porque es posible vivir la soltería y vivir en la soltería las realidades del reino. O sea, eso es definitivo, de que es posible. Pero si más bien es porque te andan medio dejando y todo eso, a mí me gusta mucho contar de una amiga, este, hace unos años tenía justamente esa idea, ¿no? De que por una parte era Dios el que le estaba preparando a alguien y estaba esperando por ese alguien y no llegaba ese alguien y todo lo demás, y entonces pues ya como que casi se estaba haciendo la idea de que a lo mejor era para ser soltera, pero porque Dios no respondía a sus plegarias, ¿no? Pues resulta que una vez en una plática que tuvimos justamente sobre vocaciones, le decíamos eso, es que la verdad es que la vocación en ese caso es esta y esta, y tu pareja no la tiene Dios escondida en algún lugar, ¿verdad? No la está moldeando en algún lugar, sino que pues tú lo vas a elegir, tú la vas a elegir. Y digamos que le costó un poquito verlo, pero lo comprendió. Nos dio mucho gusto que como 2, 3 semanas y tenía ya novio. ¿Qué es lo que pasó allí? Que dejó de lado esa barrera mental que tenía de que Dios me tiene preparado, Dios me tiene, porque este muchacho seguramente que tenía rato pretendiéndola, pero ella con esa cerrazón que tenía, con esa rigidez, pues no podía ver más allá, por supuesto, ¿no? Entonces, sí, la soltería no es vocación, es un estado de vida, podría ser que sea el estado de vida de alguno de nosotros, pero que no lo sea por una cosa mala. Termino, perdón, esta participación Adelante. con algo que nos dijo una vez. Estábamos en un panel vocacional, tuve la bendición de poder participar con la pastora vocacional hace muchos años y hacíamos paneles y había un sacerdote, una religiosa y yo como laico, no como soltero, como laico. Ojo, ¿verdad? Porque no, es diferente, es diferente. Entonces me acuerdo que una vez le dijo al padre, oiga padre, ¿cómo supo su vocación? ¿Cómo le hizo para entrar al seminario? Y dice, miren, lo que pasa es que una vez fui a un baile. Dice, y en este baile, siendo todavía muchacho, decía, ¿no? En este baile invité a sacar a una muchacha, me dijo que no, dice, invité a otra, me dijo que no, dice, y así pasaron 7 y todos me dijeron que no. Dice, pues que me meto al seminario. Y ya todos a la risa dice, no es cierto. Dice, obviamente no es. El soltero como el sacerdote. No es alguien que no tuvo suerte. No es alguien que no hizo clic con nadie. El soltero, como el sacerdote, es alguien que libremente elige ese camino. Una vez una amiga también, a ella sí la invitaron como soltera a hablar de las vocaciones, Ah, pero ella misma lo primero que hizo fue contradecir el llamado, porque dijo, bueno, pues es que yo soy soltera, dice, pues porque no he encontrado a nadie, para empezar, dice, y si encuentro a alguien, pues sí me caso, y se casó. Entonces, ahí vemos cómo efectivamente la soltería no es una vocación, sino es una elección, una decisión. pues súper interesante es eso, Sergio, porque vaya, tantos que estamos en esa situación de no querer mirar realmente lo que nosotros podemos tener o alcanzar, sino objetivamente queremos algo más, estamos esperando algo más y en ese esperar algo más ya se pasaron tal vez millones de oportunidades o llamados que Dios te hizo a tu vocación, ¿no? Como me imagino como esta ovejita que tenía los audífonos, no escuchamos absolutamente nada y pues obviamente con los lentes oscuros pues no vemos nada, ¿no? Vamos, Sergio, con la última, el último punto, pues es los comentarios. Por ahí está Ricardo Sí, Ramírez. Saludos, amigo, muchas gracias. Mi papá, muchas gracias por estar aquí. Saludos y bendiciones a ambos. Lupita Vázquez Cornejo, saludos. Saludos para ti también. Que Dios te bendiga. Eh, Roma Guzmán nos comenta, ¿qué tal, amigo? Dios no se mete en chismes. Ahí muestra que Él es un caballero y muestra el libre albedrío que nos otorga, porque va a ser muy fácil decir es Dios. Es una responsabilidad inmensa, porque el amor es una decisión, la vocación que elijamos, matrimonio, la vida consagrada o soltería, bueno, ahí ya estamos comentando acerca de la soltería, debe ser en la voluntad de Dios. Muchos fallamos en el camino, pero eso no quiere decir que no creamos en lo maravilloso de experimentar el amor del Padre por esas vocaciones. Pues muchísimas gracias. Bueno, ahí sí, yo creo que tanto Sergio como yo coincidimos en eso. Sin embargo, pues bueno, ya ahí en la soltería, pues ya Sergio nos aclaró ahí. Este,
Grupo Reconstrucción, ustedes no me eligieron a mí, he sido yo quien los eligió a ustedes y los preparé para que vayan y den fruto, y ese fruto permanezca. Así como el Padre les concederá todo lo que le pidan en mi nombre. Amén. Juan 15:16, muy bello. Muchísimas gracias, Grupo Reconstrucción. Gabriela González, saludos y bendiciones. Muchísimas gracias, bendiciones también para ti. Christopher Servín, mi piloto, mi capitán piloto aviador, muchas gracias por estar aquí, saludos, que todo vaya bien ahí en esas alturas en que tú andas, que Dios te bendiga, hermano. Jaime Portilla, saludos, puso una manita, creo que es tu hermano, Sergio. Sergio. Sí, es mi hermano, saludos. Saludos. Lupita Vázquez Cornejo, ¿cuáles son los tipos de vocación? Pues bueno, si no me equivoco, pues es la vida laical, la vida consagrada y el sacerdocio. Así es. Ahí está. Muchas gracias, Lupita Vázquez Cornejo. Luz María Jiménez, gracias por escucharnos. Saludos y bendiciones. Saludos, Sergio, como siempre, muy buena tu charla, Luz María. Ahí está. Iván Bonilla, saludos y gracias por estar aquí, muchísimas gracias. Pues bueno, creo que no hay, digamos, alguna pregunta o más que la de Lupita Vázquez. Muchísimas gracias y eso es todo, creo. Entonces, si tienen alguna última pregunta por ahí, pues bueno. Sergio, pues a modo de conclusión, ¿qué nos recomendarías? ¿Cuál es la recomendación? Ya nada más así como, pues como conclusión de, pues todo esto que hemos platicado, de esos, yo creo que a este punto se nos aclararon muchísimas dudas. Ya nada más sería como un consejo, Sergio, que gustes dar, que quieras dar pues a todos los que están aquí escuchando y viendo. Sí, bueno, pues efectivamente el consejo para la vocación es justamente acercarse a aquel que llama, ¿no? Esa es la noción más clara y más sencilla que puedo yo dejarles, porque efectivamente, ¿no? Hace rato decías algo bien interesante, que para el discernimiento uno querría así como, a ver, dame un método que a lo mejor en una semana, en dos, te doy un mes si quieres, ¿no? Te doy un mes para que terminando este mes ya pueda yo saberlo. No, la verdad es que tenemos que hacer todo un proceso muy bonito, por cierto, muy bonito, decía yo hace rato de sanarnos, para dejar de escuchar tanto nuestra voz, de ponerle palabras nuestras a Dios, por supuesto, de ponerle barreras también a la voz de Dios. Hay que sanarnos, hay que sanar nuestras relaciones con los demás, con la familia justamente, con los amigos, con uno mismo y obviamente con Dios también, ¿no? Hay que estar bien atentos a eso y hay que estar dispuestos. Una de las más bonitas cosas que puedo recordar de la Sagrada Escritura, doble, permítame hacerlo doble. Salomón ha pasado a la historia como el hombre más sabio. A veces incluso cuando se toman ciertas decisiones muy buenas, se dice, mira, tomó una decisión salomónica. Y la sabiduría de Salomón viene por aquello que una vez el Señor le dejó saber, fue un regalo su sabiduría, ¿no? Dice el libro de los Reyes, el primer libro de los Reyes, que Salomón había construido el templo para Dios y que entonces en un sueño Dios se le apareció y le dijo, mira, por lo que estás haciendo, pídeme lo que quieras, ¿no? Y ya me veo, si hubiera dicho eso a Sergio, ¿verdad? Sergio hubiera dicho, no, pues dame tantos viajes, tanto dinero, tantos títulos, no, tantas cosas. Y entonces Salomón fue muy bueno porque la traducción ordinaria dice que le dijo, Señor, dame sabiduría. Pero en realidad, lo que Salomón pidió en hebreo es Lev Shomeja, que significa un corazón que sepa escuchar. El principio de la sabiduría está en saber escuchar. Ahí está el principio de la auténtica sabiduría. Danos un corazón que sepa escuchar. Al día de hoy me doy cuenta cómo ya no escuchamos. Ni siquiera me quiero poner como punto fuerte el ejemplo aquel que decíamos antes de no es lo mismo oír que escuchar, ¿no? Porque oímos todo, pero no escuchamos siempre. Ni siquiera eso. Al día de hoy me he dado cuenta de que ni siquiera oímos. Está alguien hablando y lo interrumpen. Y entonces, en esa interrupción, ya dejamos de escuchar. Y veo reuniones de amigos, bueno, sabemos, no siempre son formales,
pero veo gente que está hablando, que quiere contar algo, quiere decir algo de él, de ella, y de repente el otro lo interrumpe y ya no volvemos con el primero, ¿no? Así como que ya no sabemos ni siquiera oír. Entonces, el principio de la sabiduría y para poder conocer nuestra vocación está en un corazón atento para escuchar, que sepa escuchar, y escuchar significa guardar silencio. Decía el Papa Benedicto XVI, ¿no? De una manera genial, que el mejor ambiente para la oración, y oración se escucha en primer lugar, el mejor ambiente para oración es el silencio. El silencio, nos cuesta mucho guardar silencio exterior e interior, por supuesto, ¿no? Y la segunda cosa que quería compartirles es el ejemplo clarísimo de Samuel. Es que Samuel es maravilloso. El último de los jueces, es decir, el último de los caudillos acá buenos, antes de los reyes, antes justamente de Saúl, David y Salomón, y los que vinieron después. Ya saben ustedes que su mamá pues lo llevó al templo, ¿no? La buena mujer Ana llevó a su hijo al templo, a Samuel, y él lo dejó con el sacerdote Elí, y Samuel en las noches escuchaba que le hablaban, y entonces él, cuenta la escritura, que se levantó y que corrió a ver a Elí, al sacerdote, le dijo, ¿me hablabas? No, no te hablaba, ¿no? Se vuelve a acostar Samuel, vuelve a escuchar y vuelve a ver ahí con Elí y le dice, ¿me hablabas? Y le dice Elí, no, no te hablaba, pero Elí se dio cuenta de que le estaba hablando Dios. Entonces le dice, mira, no soy yo, por la próxima vez que escuche esa voz, dile, habla que tu siervo escucha. Y es una lección increíble. ¿Por qué? Primero, porque Samuel tiene una actitud de apertura a las cosas de Dios. Una actitud de apertura es importante para nosotros. Segundo, esto es genial, ¿eh? No es método, pero es una herramienta genial. Un acompañante. Para poder distinguir nuestra vocación, necesitamos de un acompañante, porque nosotros estamos ciclados en nuestras mismas ideas. Necesitamos a alguien que venga y nos mueva tantito y nos saque de ese ciclado que tenemos y podamos ir un poquito más allá. Y la tercera cosa importante es que, y justo fíjate con lo que comentábamos hace ratito, ¿no? La tercera cosa es que Samuel le dice a Dios, habla que tu siervo escucha. Cuando en realidad nosotros, cuando vamos a hacer oración, ¿qué es lo que decimos? Señor, calla que tu siervo va a hablar. Y nos ponemos a hablar y hablar y hablar. Entonces hay que ser un poquito más atentos, escuchar más al Señor, estar cerca de Él, cerca de sus cosas, ayudarnos a alguien que esté dentro de la misma sintonía de todo esto, para que nos ayude a distinguir nuestra vocación, por supuesto, ¿verdad? Porque, y aquí es importante que luego cada quien, como decimos, ¿no? Cada quien quiere jalar agua para su molino. Y si uno dice, es que fíjate que quiero distinguir mi vocación, pero si uno le pregunta a veces también a un sacerdote, puede ser que diga, pues a ver, ¿qué te pasa si te metes al seminario? Y si uno le pregunta a una religiosa, mira, ¿qué tal si vienes al previda, verdad? Y no sé qué tanto. Y si uno le pregunta a un laico, no, pues mira, vente al grupo. Y así como que en general somos muy para nuestro molino. Pero hay gente dentro de la iglesia, sacerdotes, religiosas y laicos, que tienen bien claro que todo es para el bien de la viña del Señor. Entonces, que no tienen esa así como que vente para acá, vente conmigo, sino que dicen, a ver, te ayudo, ¿no? Te ayudo. Y lo que empieza el acompañante espiritual es justamente a ayudarte a que estés desapegado, dice San Ignacio, a que seas indiferente. Pero no indiferente como lo entendemos nosotros, ¿verdad? Uh-huh. Indiferente significa que nada, que no tengas ningún apego, para que tengas una libertad espiritual para poder escuchar la voz de Dios y que no pongas, repito, tus palabras, tus ideas en la voz de Dios. Así pues, lo que les invito es a eso, a que estemos dispuestos, a que estemos atentos, con un corazón que sepa escuchar y que busquemos a alguien también que nos ayude a distinguir en nuestro camino qué es lo que el Señor quiere para nosotros. Perfecto, pues más claro no puede estar. Muchísimas gracias, Sergio. De verdad, ese último mensaje, pues bueno, es lo que resume pues todo esto, ¿no? Es el saber escuchar, abrir, tener esa apertura, poder escuchar y obviamente ya después elegir nuestra vocación, ¿no? Que mediante el amor, obviamente en esa relación, pues va a surgir. Más me imagino así como que, como cuando explota una palomita y ahí va a salir, o sea, y en ese también algo que mencionaste bien, bien padre, que es un transcurso, o sea, es un proceso. Digo, para algunos más corto, para otros más largo, pero es un proceso y un proceso que es muy bonito, ¿no? Que tampoco es de estar sufriendo y, ay, ahora tengo que hacer esto y para alcanzar pues esto. No, no, no. Es un trayecto
muy bonito, muy pleno, en donde te vas conociendo pues a ti mismo. Entonces, Sergio, pues bueno, agradeciéndote una vez más, de verdad, por tu conocimiento, por estar aquí, por tu disposición. Ya ves que pues andábamos un poquito como que a las carreras, principalmente, pues yo que, ay, ya te quité, fue sin querer, Sergio, ¿eh? No te vayas a No, no, enojar. no te preocupes. Ahí está. Entonces, bueno, pues te agradezco, que Dios te bendiga. Ya por ahí puse tus redes. Ya estamos pues esperando que saques otras redes o que recuperes las que has perdido. Estás en YouTube. Sí, También bueno, ahorita que mencionabas este acompañamiento espiritual, pues que se compongan en contacto contigo, ¿no? Digo, yo te ofrezco. Porque gracias. sí, yo sé que, o sea, tú tienes el conocimiento, tienes todo esto, estás pues en el sacramento del matrimonio. Y pues bueno, puedes orientar a muchísimas personas, porque también pues obviamente tú pasaste este proceso de saber qué es lo que quiere Dios para ti. Entonces, muchísimas gracias de verdad de nuevo. Pónganse en contacto con Sergio Pérez Portilla, ahí está en Facebook y en YouTube, ya por ahí también puse sus redes sociales, lo pueden contactar, ya saben que pues bueno, es algo seguro, si quieren discernir, ahí está Sergio Pérez Portilla, y aparte también para seguir conociendo acerca de toda la teología. Y pues bueno, muchísimas gracias, Sergio, que estés muy bien, saludos a la familia, que Dios los bendiga. Gracias. Gracias igualmente, que estén muy bien, Juan Carlos, gracias por la invitación. Pues ya, aunque me oiga como la tía, ¿verdad? Pero ahí me saludas a tus papás, por favor. Este, saludos a todos, gracias a los que se Claro, conectaron, a los conocidos, nuevos amigos, por así decirlo, ¿verdad? claro. Familiares, gracias por todo y estamos viéndonos pronto, primero Dios. Cuídense mucho, nos vemos. Nos vemos, muchísimas gracias, Sergio. Pues bueno, ahí estuvo Sergio Pérez Portilla una vez más, y la verdad que fue algo muy nutritivo, muy nutriente, pues para nuestro trascender, esta trascendencia que queremos alcanzar. La verdad estoy muy feliz por lo que hoy pudimos comentar, algo muy clave en nuestras vidas, ¿no? Porque realmente, como les comentaba en el principio, pues es muy difícil para nosotros, de repente, el poder discernir esta vocación. ¿Cómo le hacemos? ¿A dónde acudo? ¿A quién le pregunto? Y fíjense, pues existen estos acompañantes espirituales, que bueno, yo en un momento dado, yo también los puedo ayudar, porque yo apenas estoy estudiando, ¿no? Digamos que estoy en este proceso de encontrar mi vocación, y la verdad que lo estoy disfrutando bastante. Así como lo mencionaba Sergio, eh, lo disfrutas muchísimo, porque apenas estoy teniendo esa apertura de poder, abrir mi corazón, abrir los oídos, escuchar realmente lo que Dios quiere de mí. Y fíjense que todo se va dando, digo, lo voy a decir así, pero no es así, es muy chistoso, para mí es muy chistoso, porque yo lo veo como paso a paso se va construyendo, como un puzzle, como un rompecabezas, se va armando poco a poco hacia este llamado de Dios, ¿no? Aunque digo, mi vida haya sido un desastre antes, ahorita este proceso de apertura es fabuloso. Estoy aprendiendo muchísimas cosas, estoy pudiendo escuchar a Dios realmente en mis oraciones. Y ahorita, y obviamente me fallan muchísimas cosas todavía, ¿no? Por ejemplo, esta parte que decía Sergio, cállate Dios que va a hablar tu siervo. Es bien cierto, ¿no? ¿Y quién no se pone a orar todos los días, en la mañana, en la tarde, en la noche, pidiéndole a Dios cosas, ¿no? Pero cuando es ese momento en donde te callas o guardas silencio y escuchas realmente la voz de Dios, ¿no? Entonces hay que poner especial atención a eso, porque es lo que nos va a llevar a lo que nosotros estamos esperando, a lo que nosotros estamos hechos, que también, perdón, ya lo comentábamos, que traes dones, traes virtudes, traes cosas ya hechas para algo. Y obviamente en este reconocimiento corpóreo, como criatura de Dios, como creación de Dios, pues obviamente te reconoces como hombre, como mujer, y pues bueno, ya de ahí tú irás en este discernimiento, ¿no? Entonces, bueno, yo agradezco muchísimo a todos y a todos los que se conectaron. Estoy muy feliz. Gracias realmente, por su apoyo, por estar, por acompañarnos. Pues bueno, por ahí está Lupita Vázquez. Bendiciones, gracias
gran enseñanza, gracias a Dios, muchas gracias por el aprendizaje. Claro, pues bueno, para eso estamos, para eso está el programa de Trascendente. Y poco a poco iremos trayendo también, el próximo fin de semana ya tengo una invitada muy especial. Vamos a estar hablando de la teología del cuerpo, ya les adelanto eso, porque ya estuve hablando con ella y está conmigo en el diplomado, ya tiene más tiempo, también tiene un canal por ahí en Instagram, si no me equivoco. Pues bueno, vamos a estar hablando de esto, ya es una parte fundamental de todo esto, de toda esta trascendencia. Una vez más agradezco a Yeshi Masurik por la retransmisión en Hiperfrecuencia FM, a Ricardo Ramírez por su apoyo y pues a toda la gente que nos está viendo, toda la gente que nos está apoyando. Muchísimas gracias. Bueno, también estamos en YouTube, ahí acompáñenos por favor. También les pido que nos den un like y nos sigan en YouTube, que estamos también como Trascendente. Sale y vale, pues muchísimas gracias, Dios me los bendiga, Dios los cuide y nos vemos el próximo sábado. Bye.